12 años y comencé trabajando en la escuela técnica. Creo que Melina fue alumna, pero de dibujo técnico, si no me equivoco, Meli, ¿no? Sí, sí, de dibujo técnico Sí. allá en tercero, creo. No, puede En ser. segundo, O porque segundo, solamente segundo, segundo año. segundo. En la materia de educación tecnológica creo que no te tuve, no estuviste. No, 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 no. por eso. Así que solamente estuvimos ahí en dibujo. Bueno, y cuando empecé justamente a dictar clase con esa materia que era dibujo técnico, porque como era egresado de la escuela técnica, paralelamente, casi en los últimos años, también ya me había recibido de educación tecnológica. Y ahí comencé, por supuesto, de tecnología, comencé a trabajar en la escuela técnica. Y hace 12 años que estoy trabajando en la escuela técnica, en el Colegio Barnidio, y junto con su profe Leo trabajamos en una extensión del campo, ¿sí? Que pertenece al Colegio Barnidio. Así que resumiendo, sería esa mi trayectoria. Obviamente que en el medio pasan un montón de cosas y demás, pero no, que no creo que venga el caso. Así que ustedes, ¿cómo están llevando la carrera? ¿Que están en tercero o en segundo? En segundo. Ah, en segundo año. Está bien. Y resumiendo un poco ese primer y segundo año, ¿me pueden contar algo que vieron, que entienden básicamente por educación tecnológica, ¿no? Sí, bueno, por lo Y menos bueno, ahí te hablar habla. de... Bueno, la verdad nosotros habíamos comenzado, digamos, y era cero, o sea, comenzamos de cero, entonces yo la verdad yo no tenía ni conocimiento de nada, o sea, de qué se trataba la carrera en sí, así que empezamos todo de cero a tipo estudiar qué era la historia de la tecnología y todo eso, digamos. Y bueno, y ahora estamos con más materias específicas que ya nos están ayudando bueno, ya empezamos a planificar y todo eso, así que ya estamos un poquito más adelantados, digamos, pero para mí está re bueno esto lo que hizo el profe, porque también nos va a ayudar a nosotros ¿O se cortó? Ahí te no, escuchamos. ¿Alguien por Yo, ahí? yo escucho bien. Ah, Sí. ok, ok. Pensé que se había tildado. no, estamos Bueno, atentos. lo que decía que me parecía que estaba re bueno. Ahí se tildó. Ujú. Denise, ¿nos escuchás? Hola, ¿se me escucha a mí? Sí. Sí, dale. Sí. Ahí está. ¿Vos nos ves? Sí, sí, yo los veo. Bueno, Denise, te presento al profe Diego Melgarejo, profesor de tecnología. ¿Fue tu profe o no? Por No, las dudas. yo soy de Sauce. Ah, vale. ¿La Bueno, profe igual capaz Macarena Peña es tu vecina o cómo no? está Denise? Perdón, tuve un inconveniente. Denise, Problema ¿la profe técnico. Macarena Peña no es tu vecina por ahí? ¿Que es nuestra compañera? ¿Profe de lengua? No, no, conozco muy poco acá. Está bien. ¿Y ¿Escuchaste Daniela? lo que estábamos conversando, Denise? Sí, la estaba terminando de presentarse el señor, no sé, pero un poco nada más escuché. Bien. Meli, él lo que les preguntó a tus compañeras era qué captaron en estos 2 años acerca de qué es la educación tecnológica, ¿no es cierto? Ujú. Yo personalmente, siendo de una carrera ajena, creo que es una de las cosas por ahí más difíciles, que, que uno es como que termina la carrera y parece que no le terminás de encontrar un cierre a las cosas. Es que eso mismo Muchas nos veces decían no algunos pasa. profesores. Eso mismo Definitivamente nos nos decían pasa muchos eso. profesores. Sí, sí. Y bueno, ahí lo que vos decís, Leo, para mí es algo importante, o sea, nunca cerrar nada, ¿no? A mí me pasa lo mismo, o sea, yo hace 12 años que estoy dando educación tecnológica y es como que cada vez hay cosas que me despiertan o llego a distintos, digamos, curiosidades o forma de dictar o de dar las clases, o sea, hay como que nunca te termina de cerrar, ¿no? Hay como un cuestionamiento siempre de uno acerca de lo que está haciendo, que eso me parece a mí súper importante, o sea, no es que cuando vos vas a terminar tu carrera, me parece, cuando terminas los 4 años, o 5 o 6 que te lleve la carrera para formarte, vos vas a cerrar algo, sino creo que recién ahí comienza, más que ahí vas al contacto real, ¿no?
cuando te encontrás con alumnos, que ahí hay 40, 30 chicos que tienen todas distintas formas de pensar, de aprender y de ver en realidad las cosas, y ahí estás vos, ¿sí? Estás vos enfrente de ellos, y ahí es donde empezás a ver distintas cosas, ¿no? Empezás a tratar de hacer distintas cosas año tras año, ¿sí? Entonces, es como que nunca se termina de cerrar desde mi punto de vista. Y ahí está un poco hoy lo que vos decías, Leo, me parece en la introducción, ¿no? De eso de, yo tampoco no sé nada de filosofía, ¿no? Lo poco que sé es por lo que estoy cerca tuyo, pero lo que sí siempre me transmitiste como profesor o como persona más que nada, es que la filosofía por ahí te enseña a cuestionar, ¿no? A pensar eso que vos estás haciendo de otra manera. Yo lo llevo a mi área, no solamente a lo que es la escuela, sino también lo llevo a lo que es mi vida personal, ¿no? ¿Sí? Pero sí lo llevo bastante, es decir, muchas veces me paro frente a los 30 chicos y siento que no le estoy aportando nada. Y tal vez hay años o hay clases que me paro y siento que le estoy aportando mucho, ¿sí? Y esas cosas creo que se pueden ver porque hay una devolución siempre de ello, ¿eh? Cuando vos un tema, un contenido estás dando de determinada forma y encontrás cierta respuesta, muchas veces en su mirada, en su participación, vos sentís que algo le estás dando, que algo le estás despertando, o por lo menos comenzar a cuestionarse y a ver. Y otra cosa, o sea, que me pasó a mí, no sé, dictando clase o viendo esto de educación tecnológica, como ustedes dijeron, no es que a los 4 años cuando yo terminé, encontré el secreto, ¿no? Sino que me fue pasando que después cosas que yo veía dentro de la carrera, y que después cuando yo trataba de llevarla al aula, me impactaron en mi vida personal, ¿sí? Entonces esas cosas era como que después yo lo quería traer también a mi vida personal. ¿A qué me refiero? A muchos productos tecnológicos, ¿no? Por ahí Leo va a ser testigo y sabe, por ejemplo, que me gusta mucho lo que son las energías limpias. No solo darlo desde el aula, sino solamente decir, bueno, sí, hay que utilizar energía limpia, pero yo en lo personal no lo utilizo. Entonces ahí es como que siento que ese discurso está mal. Eso me pasa a mí, ¿sí? Cuando yo digo, siento muchas veces que me estoy mintiendo y me cuestiono, digo, no, en realidad yo estoy diciendo que se debe utilizar la energía del sol, la energía eólica, por tal y tal motivo, pero si yo no la utilizo es como que no, eso me hace ruido, me cuestiona a mí mismo, ¿sí? Entonces trato de practicar esas cosas en mi vida cotidiana, ¿sí? Hoy vos decías, Diego, Ajá. hablabas de que por ahí ciertas cosas, o sea, en parte de lo que contaste, se filtró por ahí que es como que escindiste, dividiste la vida personal de la vida docente. Cuando Sí, vos sí, estás ahí en sí. el aula, Ujú. ¿se puede realmente? ¿Es como que hay un personaje ahí o qué sentís vos? Y yo creo que sí, eso para mí pasa, desde mi punto de vista, creo que sí, que uno sale, por eso es lo que insisto en que cuando uno tiene una forma de vida, ¿sí? Una manera de vida, yo creo que eso mismo después se refleja en el aula, es decir, yo no puedo estar diciendo tal cosa y haciendo porque en algún momento es como que alguien se va a dar cuenta, obviamente, se va a dar cuenta y para mal, o sea, es como que el discurso no es bueno, ¿sí? Entonces, sí, se nota, me parece a mí que se nota que hay esa división ahí. Y hablo de esto porque es en relación a nuestra carrera, o sea, nosotros estamos rodeados generalmente de lo que es el mundo artificial, o sea, eso es lo que nosotros tratamos de estudiar, tratamos de entender cómo funciona, ¿no? ¿Podés definir un Y poquito eso? Mundo artificial. eh, sí, bueno, yo había preparado más o menos, o sea, me quería remontar a esos primeras formas de vida, nuestros primeros momentos, ¿no? Cuando nosotros ahí comenzamos a generar productos tecnológicos. Digamos que ese hombre primitivo, vamos a ponerlo como ejemplo, andaba con la lanza, con esos elementos muy rústicos, no sabía que se llamaba tecnología, ni creo tampoco que era consciente de que hacía tecnología, sino que era un instinto de supervivencia. Pero lo hacía, o sea, él sabía que
tomando una piedra, empezando a golpear a un animal, después asoció la piedra con una madera que encontraba, él empezó a crear esos productos que nosotros ahora conocemos como tecnología, pero lo hacía, digamos, básicamente por instinto. Y tampoco tenía un conocimiento organizado como creo que hoy nosotros lo tenemos, ¿sí? Hoy nosotros tenemos por ahí una estructura de conocimiento que es de lo cual nosotros nos vamos apropiando y después tratamos de trasladarlo al curso, ¿sí? Simplemente ese hombre lo hacía por su supervivencia y creó un producto que después nosotros llamamos tecnología. Y bueno, después viene obviamente que fue evolucionando, ¿no? Habrá distintas revoluciones, que es lo que ustedes después van estudiando, distintos productos que van apareciendo y van cambiando la historia humana, pero a partir de ese momento se fue sumando más y más productos, ¿no? También obviamente servicio, ¿no? Que es lo que por ahí se recalca, que no solamente son tecnologías, productos, sino también son los diferentes servicios que nosotros utilizamos, ¿sí? Más o menos. Eso, chicas, ustedes, productos y servicios, eso ya lo tienen, claro, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Diego, ¿vos Por le ahí quieren hacer alguna pregunta antes de que sigan? Para mí está re bien que nos estén contando todo esto. Nos sirve muchísimo, la verdad, para tipo volver a retomar también y poder avanzar también en lo que sigue. Hoy Pero es que como que estamos recuperando algunos temas que ya dimos, por ejemplo, en el aula taller y en historia de la tecnología. Un par de materias se va mezclando a base de lo que él está hablando, ¿no? Entonces como que estamos recuperando y entendemos de lo que habla también. algo por ahí que ustedes le quieran preguntar que tenga que ver con el aula específicamente. Porque vieron que justo encima ustedes tienen hoy en el presente el inconveniente de que, bueno, estamos ante un caso excepcional, ¿no es cierto? Y justo ustedes iban a salir a las prácticas, ¿o no? ¿Segundo año salen a la escuela? ¿Qué se siente? Sí, segundo año sí, pero la verdad, entre eso sí estamos, yo estoy bastante encaminada, digamos, pero por ahí lo que no pasa sería definir bien, o sea, definir bien qué sería lo que vamos a enseñar o qué sería bien educación tecnológica en sí, como le pasaba al profe. En realidad, eso fue a mí lo que me pasa, por ejemplo, yo por ahí me pregunté si, bueno, bueno, pero es tecnología, y sí, ya es tecnología, o sea, ¿qué vas a estudiar la computadora? No, no voy a estudiar la computadora, o sea, voy a enseñar, qué sé yo, los temas de la tecnología, o sea, el principio de la tecnología, como hablaba del hombre primitivo, digamos, ¿me entendés? O sea, eso me pasa eso Bueno, a ahí mí. Y ahí pasa empiezo a algo, explicar, y bueno. pasa algo muy, Sí. muy particular, Meli, en eso que generalmente cuando vos decís tecnología, a lo que vos asociás es a lo más complejo, ¿no? A ese mundo complejo, computadora. Pero obviamente que no, ¿no? Es un mundo de diferentes cosas. Y lo otro, antes que me pierda, es que generalmente uno después comienza a poner énfasis en determinada rama, ¿sí? Entonces dice, bueno, como todos los campos son amplios, no solamente de la educación tecnológica, sino un montón de campos, o sea, la filosofía capaz tiene un montón de cosas que capaz el profe desconoce, pero nosotros vamos hacia el lugar que por ahí en lo personal más nos interesa, ¿no? Entonces, digo, sí, esto es interesante para mí y por supuesto que voy a creer que también va a ser interesante para el otro. Entonces, tal vez vos digas, bueno, no, por ejemplo, a mí hay algo que por ahí no me interesa mucho, lo que es la parte de la programación y demás, que está muy bien, que es súper importante, que permite un montón de avance, pero es como que yo en lo personal no me interesa tanto y sí me interesa lo otro que en la vida cotidiana, digamos, de alguna forma, personas comunes pueden aplicarlo, ¿sí? Entonces digo, esto sí le puede servir a la mayoría de mis alumnos. Después ellos verán, obviamente que cada uno tendrá su interés y podrán ampliarlo a lo que a ellos les interesa. Pero eso, por ejemplo, a mí en el aula me fue pasando, ¿no? Particularmente que hago más énfasis sobre determinados temas y después obviamente que por currículum,
está todos los otros temas, ¿no? Por programa están un montón de temas, pero vos haces hincapié en por ahí lo que generalmente te interesa en lo personal y en lo que vos crees que al otro también le puede otorgar por ahí una salida, una solución, ¿sí? O sea, apuntás a esas cosas. Y por ejemplo, cuando usted organiza una secuencia didáctica o un proyecto didáctico de un mes, ¿realmente le sale como usted piensa las primeras veces que usted enseñó, por ejemplo? ¿O tiene que buscar alternativas? ¿O busca cómo fue? Eso me interesa saber a mí. Mirá, yo creo, para serte sincero, ¿no? Ujú. La programación, como ustedes lo ven, secuenciado por tiempo, ¿no? Y creo hoy hay más libertad. Yo vengo de la escuela de que era 5 minutos la presentación, 15 minutos el desarrollo, 15 minutos era como así estricto, ¿no? Hoy creo que ustedes, por lo que yo veo en la práctica y más, tienen más libertad, tienen más herramientas para trabajar, pero creo que solamente en el instituto se ve así estructural, ¿sí? Cuando ustedes están estudiando, están pasando por esa carrera. Después pasa que en el aula te encontrás vos solo, ¿sí? Y generalmente, muchas veces, vos te armás una estructura de los temas, actividad que vas a desarrollar, y ahí aparece por ahí lo que nosotros, lo que generalmente hacen es de improvisar, ¿sí? No todo, por supuesto, ¿no? Pues, pero se improvisa mucho y se estructura sobre un tema, un contenido, y ahí se va viendo, ¿no? Pero no, sí, solamente para contestar tu pregunta, solamente secuenciado y tal cual fueron en mis prácticas. Después, no. Después se armaba algo, se desarrollaba, pero si había que salir de contenido, había que ir en ida y vuelta, se hacía, ¿sí? Con los alumnos me parece que eso es lo más interesante, obviamente. Y bueno, y en tus prácticas, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo viviste vos esa cuestión que te pregunta Maite de la distancia por ahí que existe entre la planificación y la clase real? Bueno, porque Sí, una cosa es chocante. proyectar la clase y otra cosa es estar en la clase y que por ahí no te sale lo que vos planeaste o que los mismos alumnos no respondan con el interés que uno propone tener cuando uno planifica. Yo creo que eso va a ser siempre así. Obviamente, cuando vos te pones objetivo, te pones meta y querés que el alumno llegue, el alumno alcance tal cosa, no sucede. No siempre sucede, o tal vez no sea el momento, o tal vez suceda y el alumno no te demuestre. Capaz al alumno le interesó un montón lo que vos dijiste y simplemente no quiere demostrarte a vos que realmente le gustó o que eso le sirvió, ¿no? Tal vez más adelante se da cuenta, ¿sí? Entonces, si vos te pones a evaluar, creo que por ahí vas a encontrar bajos porcentajes en que sí, bueno, sí logré mi meta, sí logré mi objetivo. Y puedes encontrar eso otro, ¿no? Que son un montón de cosas que pueden ir pasando. Acá yo por ahí quiero hacerles una pequeña aclaración. Ustedes el año pasado dieron pedagogía, ¿no es cierto? ¿Dieron teorías del Sí, sí. consenso y del conflicto? ¿O no? Sí. Ay, sí, conflicto, conflicto. Bien. Por ahí quiero hacer un recorrido veloz para que podamos enganchar bien todo Sí, esto. me parece muy bien. Yo lo estudié, qué sé yo, para la evaluación, pero yo no me acuerdo. O sea, si empiezo a pensar, no recuerdo bien. Bueno, Exactamente, yo les puntual. voy a contar el secreto de por qué. El libro está mal escrito, ¿sí? Ustedes no le cuenten a Silvina Birz, pero lo escribió mal. ¿Por qué? Porque las teorías del consenso y del conflicto son teorías que vienen del área de la sociología, ¿sí? Específicamente de la sociología, y se lo aplican sociología de la educación, ¿sí? Que es por eso que se lo toman pedagogía, para poder interpretar los fenómenos que suceden en el aula, ¿no es cierto? Pero eso es lo que la autora es como que empieza explicando una cosa y después sale explicando detalladamente cada una de las subteorías y entonces vos como que no podés conectar, no sabés de qué es lo que te está hablando, ¿sí? Pero la cosa sería así, ¿por qué salí yo con teorías del consenso y del conflicto? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?
En la época de posguerra, justamente es cuando dentro del campo de la sociología surgen esas dos teorías, ¿sí? Primeramente va a aparecer la teoría del consenso. Ustedes siempre tienen que pensar que cualquier teoría es hija de su tiempo, ¿sí? Así como el profe hoy hablaba de los primeros productos tecnológicos, ¿no es cierto?, allá en la prehistoria, que surgieron por una necesidad, ¿sí? Que esa necesidad en ese momento era sobrevivir. Así también pasa con cualquier teoría de cualquier rama, ¿sí? Solo que a veces los especialistas por ahí hacen tanto barullo académico que uno termina por no saber muy bien para qué sirve lo que está leyendo, ¿no es cierto?, de dónde sale. Así como el barullo que estoy haciendo yo ahora y no termino de explicar. Bueno, la teoría del consenso, chicas, ¿qué es lo que busca básicamente? Terminamos la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó hecho pelota, ¿sí? Ahora hay que empezar de nuevo, hay que empezar desde cero, ¿no es cierto? Tenemos que ver, sin recursos económicos, cómo hacemos para volver a obtener un desarrollo social, productivo, etcétera. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, las teorías del consenso, que son de la sociología, dicen lo siguiente: si nosotros tenemos un ambiente de caos, lo que nosotros menos queremos ahora es caos, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar la manera de erradicar el conflicto de nuestras vidas, porque es el que genera, digamos, la desarmonía social, ¿sí? Y la falta de desarrollo. En un ratito se va a cortar la reunión, volvemos a entrar. ¿Me siguen bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, fíjense, los teóricos del consenso lo que quieren es entonces evitar el conflicto a toda costa, porque dicen que es disfuncional, ¿sí? Esta mirada sociológica se traduce en el ámbito de la educación, ¿sí? Eso es lo que nos aclara por ahí la autora Silvina Birz. ¿Qué es lo que pasa? En la escuela antes era como un lugar que no era tenido en cuenta como un lugar de productividad ni nada por el estilo, ¿sí? Sí, se lo veía como un gasto. Bien. ¿Y después cómo se lo empieza a ver, Maite? Lo empiezo a ver como una fuente de trabajo, ya que se empezaba a creer que el estudio iba a mejorar el nivel intelectual y laboral de los chicos, más que el de los padres. Y en vez de considerarse un gasto, se consideraba una inversión. Perfecto. Así clarito, ¿sí? Las teorías, principalmente la teoría del capital humano, ¿no es cierto?, que ustedes vieron, empiezan a darse cuenta de que hay un excedente en las ganancias, ¿no es cierto?, de X empresas, y dicen de dónde viene ese excedente si no tiene sentido, ¿sí? Yo hago los cálculos con los recursos que yo tengo y resulta que recibo más. Entonces se dieron cuenta, bueno, este ejemplo tan sencillo, ¿no? Si yo tengo dos panaderías y en las dos tengo las mismas máquinas y la misma cantidad de empleados y laburan la misma cantidad de tiempo, pero en una tengo gente que sabe hacerlo muy bien y que aparte ama lo que hace, y en la otra tengo gente que está ahí porque no tiene otra cosa para trabajar, y lógicamente que la primer panadería me va a dar más rédito, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, los panes van a ser más ricos, la gente va a comprar más, la atención va a ser mejor, etcétera. Entonces se dan cuenta de que el factor humano es un factor que interviene un montón en lo que yo voy a obtener después, en los beneficios económicos, ¿no es cierto? Bueno, para no extender más la cuestión, los teóricos del consenso lo que proponen, basándose en la teoría de Durkheim también, que lo habrán leído por ahí, en la taxonomía de Bloom, es justamente en el aula cómo lograr el consenso a partir de una, entre comillas, superplanificación, ¿sí? Para los teóricos del consenso, la mejor forma de lograr la armonía en el aula y en la sociedad era a través de la planificación detallada y minuciosa que te permitía predecir y, entre comillas, controlar todo lo que podía suceder en el aula, ¿no es cierto?
también ahí hay una cuota de conductismo y otras cosas que ustedes habrán estudiado. Y los teóricos del conflicto justamente vienen a decirle a los del consenso, ¿no? Es como que le dicen, che, mirá que no, lo que vos proponés está bueno, pero el conflicto no es negativo, sino que al contrario, la mayoría de los progresos que existen en la sociedad y en cualquier área se debe a la aparición de un conflicto, ¿no es cierto?, que tenemos que resolver y esto nos lleva a la superación. Pero simplemente quería hacer esta pausa para contarles que de ahí nace justamente en la escuela tradicional, justamente que nosotros estudiamos tanto y criticamos tanto, pero todavía no podemos desembarazarnos de ella, surge esta idea de la planificación como intento de controlar todo lo que sucede, ¿no? Y yo quiero decirles algo que intenta ser un consuelo, pero que no lo va a hacer, y es que su verdadero problema es que a ustedes los van a evaluar por eso, ¿sí? Ustedes no sientan que su clase fracasa, tomando lo que decía hoy Diego, porque por ahí no ven la respuesta que ustedes esperan, ¿sí? Porque la clase maneja otros tiempos que no tienen que ver con la planificación, ¿sí? En realidad el acto de la comunicación y el aprendizaje humano maneja tiempos muy extraños, ¿verdad? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, en su mamá cuando ustedes tenían 15 años y le decía, llévate una campera, ponete el saquito, el famoso saquito, y ustedes no querían porque, qué sé yo, uno no quiere abrigarse, no tiene frío, y hoy ustedes piensan y dicen, mirá vos, sí, o te decían no hagas tal cosa, y vos decís, mirá vos, sí, te cae la ficha 5 años después, ¿no? Y cuando ustedes tengan hijos, no sé si alguna tiene, también es como que ahí empezás a proyectar esos aprendizajes, ¿no? O en tus hermanitos chiquitos, lo que sea. Bueno, con eso quiero decirles que si lo que ustedes planifican no se condice con lo que sucede, no necesariamente deben tomarlo como un fracaso. Que por ahí eso los lleve a desaprobar, ya es otra historia, ¿sí? Porque una cosa es la clase real, como ustedes dijeron, y otra cosa es todo este sistema que nosotros tenemos que llevar adelante, que implica la evaluación, que todavía no sabemos muy bien cómo evaluar, ¿sí? Porque los profes ni en nivel superior, ni en nivel universitario, ni ustedes cuando salgan a la secundaria, se van a encontrar con el gran problema de la evaluación, ¿sí? Porque ¿cómo haces para poner a un alumno, calificarlo en base a un número, en base a ciertos criterios, si sabés que todos son distintos, que aprenden en distintos tiempos, con sus propios ritmos, etcétera? Bueno, me callo y sigan ustedes. No sé si les sirvió de algo, no les perdí mucho. Para mí fue una charla bastante productiva para nosotros, ya que nos hace recuperar saberes que por ahí uno no lo remonta de nuevo dentro de las clases que uno tiene, y que en estos tiempos de pandemia no podemos fluir en una conversación como hacemos en las videoconferencias. Más allá de todo eso, creo yo que la verdad nos sirvió un montón. Nos saca, bueno, yo por lo menos me saqué las dudas de cómo es dar una clase. Me doy cuenta cada vez que lo pregunto a otros profesores que no es lo que uno planea, sino lo que sale dentro de lo que viene a ser el acto, el del actuar, vamos a decir, dentro de un aula. No, muchas veces no me planteaba, por ejemplo, ahora que nos tenemos que grabar y preguntar, uno dice, bueno, no me salió como yo quería o como yo pretendo que me salga, pero ahora empiezo a entender que nunca nos va a salir así, como nosotros planeamos, sino que va a fluir nada más. Meli, ¿venís? No, bien, bien, también, sí. Muy interesante la clase, la verdad. Por ahí algo que yo creo que Diego va a estar de acuerdo, algo que yo quiero que ustedes, digamos, se acuerden de esto, es que por lo general cuando uno intenta hacerlo solo y cuando uno lo ensaya en su casa y se pone frente al espejo, ¿no es cierto?, va a encontrar un montón de dificultades y de cosas que a uno no les gusta,
pero quédense tranquilas porque algo curioso que te pasa es que vos, como decía hoy Diego, a veces yo doy una clase que yo siento que di un montón, ¿sí? Que entregué mucho en esa clase. Y en realidad vos te pones a pensar y son cosas que capaz que vos nunca las pensaste en soledad, pero que te surgieron en el aula, ¿sí? Vieron que hay cosas que vos nunca se te pasaron por la cabeza, sin embargo, conversando con alguien más, se te ocurre y se lo decís, ¿sí? Y lo mismo te pasa en el aula, Y sí, ahí está el otro factor importante que son los alumnos. No te claro. vas a encontrar con mentes que son por ahí muy curiosas, mentes que, digamos están como fuera de tiempo, están un poco distintos a los otros y esos son los que por ahí más te preguntan, los que más Creo cuestionan. que eso también es una inseguridad. Ahora creo que estoy más, me saqué un poco esos nervios, digamos, que tenía porque, por ejemplo, ahora está todo esto que no podemos, digamos, hacer nuestras micro, fueron todos, digamos, ensayadas y al menos yo las ensayé y por supuesto que te da el miedo de cómo hubiera sido estar con más personas o llevarlo a un aula y que sean muchos más niños que como dijo Maite, que no podamos, no sé, interactuar de una mejor manera con ellos, que se expresen mejor. Son cosas que capaz por el momento no nos podemos responder nosotros si llegamos a dar la confianza a los chicos. Creo que esas son muchas inseguridades, al menos que tengo yo, digamos.